Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados después de este tiempo de alabanza, oración. Bendiciones y saludos a la familia Prieto allá en El Paso, en Horizon. Bendiciones. Y les digo buenos días porque todavía faltan 15 minutos para mediodía. Entonces vamos a entrar a un mensaje. Ya de hoy recuerde que tenemos Santa Cena. Entonces todos están invitados. Hay una condición que más adelante les compartiré. Pero déjenme, antes de entrar al mensaje, como lo hemos dicho ya nuestra sexta semana que estamos en casa y que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, nuestra sexta semana, y seguramente 3 o 4 semanas más estaremos según lo que nos han dicho nuestras autoridades, tanto estatales como municipales. Por eso permanezca en casa todavía. Todavía hay casos de, de gente contagiada. Entonces vamos a estar observando las indicaciones de nuestras autoridades. Todavía quédese en casa. Y le digo, mire, a veces vemos esto desde lejos. Hemos estado orando por el personal médico, doctores, enfermeros, y hemos puesto en manos de Dios la vida de todos, de cada uno de ellos, voluntarios y todo el personal del sector salud. Pero cuando llega la familia, qué difícil es. Cuando orábamos en las semanas por los enfermeros, doctores, traíamos a colación gente conocida, doctor Isaí Dorado, la doctora Nayeli Cuevas, doctor Antonio Pantoja, enfermeros Vicky Martínez, Olga Estrada, y yo ponía en mi oración a Jorge Arango, un hombre que ha prestado por años en el Seguro Social, y el día de ayer le dieron la respuesta de que salió positivo. Oramos por él, estamos orando por Jorge, y oramos por su papá y por su mamá. Sabemos que Dios tiene control, entonces no deje de orar. Hay gente que sale a las 8 de la noche frente a su casa a aplaudir el trabajo de ellos, y hay gente que, aparte de eso, y sé que están orando, estamos orando por ustedes. Sépase que usted, que está en este área del sector salud, estamos orando por usted. Dios le bendiga y le proteja. Bendiciones. Bien, también les recuerdo que estamos aquí el jueves, viernes y sábado esperando si usted trae despensa, víveres. Aquí vamos a estar de 10 a 12. También la página de Jope Kids está abierta para que ya tengan la clase de sus niños. Y esa transmisión que estamos lanzando a través de la página de Jope Centro Cristiano, más tarde estará puesta en YouTube para que la comparta a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares. Pero bueno, el día de hoy quiero iniciar con algo que quienes nos levantamos, tenemos un tiempo de oración, de lectura. Vemos que el Face está lleno de oraciones, mensajes, imágenes de Jesús. Y es muy bonito porque a través de estas 6 semanas que hemos estado en casa, nos damos cuenta que autoridades gubernamentales de alto nivel han reconocido que ellos tienen un límite, pero Dios es el que tiene control. Entonces, nos damos cuenta que las redes sociales se ha usado ya una herramienta como para compartir un mensaje de parte de Dios. Y miren, hace 40 días recibí, junto con otro grupo de personas, la invitación a compartir por 40 días una palabra de parte de Dios a la gente, a los conocidos. Y hoy en la mañana que subía yo mi historia, se cumplían los 40 días. Sin embargo, todavía vamos a permanecer en casa, así que voy a continuar. ¿A qué voy con esto? Vamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde dice: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sabemos el significado de la palabra imitar, copiar, tratar de hacer algo similar. Eso es lo que significa la palabra imitar. Y el apóstol Pablo se pone en primera persona para ser imitable, para ser ejemplo. Y miren, las redes sociales han dado muy buenos ejemplos para seguir.
pero también ha dado malos ejemplos. He visto Challenger donde se invita a menospreciar el papel de nuestros padres, a escupirles. Y qué bueno que ya se levantó alguien a decirles que esos malos ejemplos no deberíamos de seguir. Hay buenos ejemplos que la sociedad o que nosotros mismos transmitimos a la gente. Sigamos esos buenos ejemplos. ¿Para qué? Para que la gente se llene de buenos ejemplos, y así como nosotros imitamos a Cristo, la gente también imite cosas que nosotros estamos haciendo. Los cristianos debemos ser imitables. Así es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ser imitables, pero también ser imitadores de Cristo. Les decía, él se coloca en la posición de una persona que imita, pero que también nos invita a que alguien nos imite a nosotros. Jesús mismo decía, yo todo lo que hago, lo hago porque lo veo hacer al Padre. Usted lo puede ver en Juan capítulo 5, versículo 19. Así es que Jesús es el ejemplo más digno de imitar por todos nosotros. Pues Pablo mismo lo dice, yo imito a Cristo, por eso imítenme a mí. Bien, este versículo que acabo de leer, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, voy a tratar de dar 4 enfoques a este versículo. El primero, debemos imitar los buenos ejemplos, no los malos. Los malos traen consecuencias y los buenos traen recompensas. Entonces, a mí la verdad, prefiero yo la recompensa. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, yo soy un buen ejemplo, imítenme a mí, hagan lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo sigo el ejemplo de Cristo. En el capítulo 3 de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 dice, queridos hermanos, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan la óptica en donde nos pone el apóstol Pablo, el apóstol Juan? El que hace lo bueno ha visto a Dios. El que no, el que hace lo malo no le conoce. Ha escuchado, pero no le conoce. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre que fue invitado a una ciudad de Japón. Lo invitaron, llegó a esta ciudad y cada vez que lo invitaban a una reunión, antes de entrar al hogar le decían, o al lugar, que se quitara sus zapatos. Al principio qué incómodo fue para él. Seguramente porque le olían los pies, o seguramente porque sus calcetines no eran los correctos. La cosa es que de un principio fue muy molesto para este hombre, pero cada ocasión que él iba a una reunión, eso era lo que tenía que imitar. Al transcurso del tiempo, se dio cuenta que era parte de la cultura en Japón. Lo imitó, lo siguió y le gustó. Tan es así que cuando regresa él a su país de origen, llega a su casa y hace lo mismo. Al principio su esposa le reprochaba. Porque es curioso, porque hoy en nuestra cultura en México, llegar de nuestros hogares y quitarnos los zapatos y dejarlos, imagínense la gente que viene detrás de nosotros, qué desagradable olor, ¿verdad? Sin embargo, esta mujer entendió que su esposo se había enamorado de esa cultura. El ejemplo le perduró hasta el día de hoy. Pero miren, es curioso, hoy que estamos en la pandemia, nos han enseñado que los zapatos son un lugar donde se guardan tantas bacterias. Y es curioso, lo dejamos entrar a nuestra casa. Por eso es algo que tenemos que también tomar en cuenta. Nuestros zapatos, cuando andamos fuera y regresamos, es el lugar que más bacterias guarda. Por eso, cuando llegamos a un lugar y que vemos un trapo mojado, tiene cloro, ponga sus zapatos. Es una indicación tanto del sector salud para que lo llevemos a cabo. Un buen ejemplo, un buen ejemplo. También es cierto que muchas ocasiones hay malos ejemplos. Salimos a la tienda y la gente no guarda distancia. ¡Qué mal ejemplo! Pero nosotros que conocemos de Dios tenemos que dar buenos ejemplos y guardar nuestra distancia.
O cuando vamos a un estacionamiento y la gente no quiere pagar, qué mal ejemplo. Y más cuando traemos hijos. ¿A qué voy con esto? Tengamos que seguir los buenos ejemplos. Pero la palabra de Dios también es muy específica cuando nos dice que sigamos ejemplos de hombres de Dios. Por eso te pregunto, ¿qué mensajes escuchas hoy que estás en casa? ¿Qué programas ves? ¿Qué libros lees? Y tú y tu esposa y tus hijos, ¿qué es lo que estás enseñando a ellos? Seguramente sé y creo creer que estás transmitiendo buenos ejemplos. ¿Para qué? Porque así como tú imitas a Cristo, tus hijos te imiten a ti. Qué buen legado tenemos que enseñar aún allí en nuestra casa encerrados. Por eso, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de Cristo como yo de Él. Sigamos el ejemplo de Él. En este pasaje que leíamos del apóstol Juan, de Tercera de Juan, habla sobre un personaje llamado Diótrefes. Él dice que Diótrefes es una persona que hace cosas que no son dignas de imitar. Él obra mal. Se nos ha puesto en todo, dice la Escritura. Habla mal de nosotros y además le fascina mandar. Pero cuando vayamos, lo vamos a desenmascarar, palabras más, palabras menos del relato más adelante de 1 Corintios. Ahora, también el apóstol Juan, ahí en la tercera carta, también aconseja a Gayo para que no imite las conductas así, para que imite las buenas conductas. Por eso le invito a que usted y yo seamos de las personas de las cuales imitamos lo bueno. Hay que imitar lo bueno. Por eso es mi invitación a los papás y a las mamás de ser buenos ejemplos, de que nuestros hijos imiten lo que hacemos nosotros, pero lo bueno, no lo malo. Lo malo. En el versículo 12 de 1 Corintios dice, todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. También nosotros hablamos en favor suyo y tú sabes que decimos la verdad. Hay que hacer buenos ejemplos. Le hago una pregunta. Mencione 2 personas que son dignos de imitar. Tal vez usted los tiene. Ahí le va otra pregunta. 2 características de usted que pudieran ser ejemplo para imitar. Piense poquito. 2. Y pudiera preguntarle más, pero nada más 2. Vamos a la palabra de Dios, Hebreos 13:7. Dice, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Mire, hoy que tenemos las redes a nuestro alcance, por donde quiera que andamos, escuche mensajes de Dios. Traiga en su celular la Biblia, léala. Pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Haga buenos hábitos para que esos buenos hábitos sean ejemplos para que otros los imiten a usted. También en Hebreos 6:12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Uy, híjole, estas 6 semanas en casa a muchos se les han pegado las cobijas, se les han pegado y les han aumentado los kilos. Pero nos dice, no sean perezosos, no se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Y mire, Dios nos ha prometido tanto para usted y para mí, para su familia, para sus hijos. La cosa es que no nos cuesta o no queremos hacer lo que nos cuesta ir por esas bendiciones. Y nos cuesta en el sentido de que levantarnos temprano, tener un tiempo con Dios, poner en manos de Dios nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Créame que en las maquiladoras, en el sector maquilador, están aumentando el número de casos. Ore por la gente que está regresando a sus trabajos. El día de mañana muchas maquiladoras regresarán a laborar. Ore por esas empresas, ore para que no se dispare esta curva y tengamos casos al por mayor. Oremos, estemos orando por nuestra ciudad. Nuestra ciudad requiere que oremos, que clamemos por esta ciudad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele por quién orar. Esos son buenos ejemplos. Y créame, más adelante le voy a decir por qué son buenos ejemplos. Porque los ojos de mucha gente están sobre usted, están sobre mí. Y a veces no nos damos cuenta, y le voy a decir casos de cómo
sin querer, hemos sido buenos ejemplos. De nuevo, la palabra de Dios nos invita, nos anima a seguir el ejemplo de personas cristianas, cristianas maduras, personas que son perseverantes, personas que tienen un caminar y una constancia en las cosas de Dios. Así es que usted y yo sí tenemos cosas de que ser imitables. La palabra nos motiva a trabajar, nos dice no sean perezosos, no echen en saco roto el que estemos en casa y dejemos de hacer cosas. Miren, vamos a trabajar, iglesia, vamos a trabajar usted y yo en conjunto para que nuestra ciudad sepa que hay una iglesia que está respaldada por Dios, pero que respaldamos el trabajo de enfermeros, de médicos, de doctores y de toda la gente, los voluntarios que caray, están dando más de lo que ellos pudieran dar. Sin embargo, están trabajando por esta sociedad porque saben que hay un trabajo importante que hacer. Y nosotros, como hijos de Dios, es muy importante el trabajo que tenemos que hacer orando. Pide al Espíritu de Dios que le muestre, que le revele y no deje de clamar. Segundo punto, segundo enfoque. Así como usted y yo imitamos y seguimos buenos ejemplos, creo yo, que seguimos buenos ejemplos, así también nosotros debemos ser el ejemplo a otros, para que sigan nuestros ejemplos. Así como el apóstol Pablo se colocaba en primera persona y decía, yo imito a Cristo, pero también ustedes imítenme a mí. Así nosotros, por así decirlo, somos llamados a ser modelos, y no de pasarela, sino modelos a seguir. Que mis hijas volteen a ver a su papá y sean responsables, sean puntuales. Esos ejemplos tenemos que empezar a darles a nuestros hijos. Usted que está en casa trabajando, allí deberían iniciar puntual. Y si le dicen 9 horas, no llegue y ya cheque y se vaya a desayunar. Espéreme, sea puntual, sea responsable. Son muchas áreas en donde nosotros. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo de nosotros, que nosotros les hemos dado a ustedes. Sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado. Lo que nos dice aquí Pablo, vamos a verlo de esta perspectiva. No del que imita, sino del que inspira a que lo imiten a él. No del que mira para ver cómo me ven los demás, sino para ver cómo se conducen los demás. Seguramente usted y yo conocemos gente que tiene una Biblia, pero que no la lee. Sí, conocemos. También conocemos gente que se fija en usted y en mí, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Y podrán ver lo que usted y yo creemos si es que lo ponemos en práctica. Miren, 6 semanas. Y hay gente que es creyente, pero en esas 6 semanas jamás ha puesto algo de su creencia, de su fe. Es cierto, nos hemos vuelto perezosos. Pero el apóstol Pablo nos dice, no sean perezosos. Al contrario, sigamos ejemplos. Sigamos ejemplos, ¿para qué? Para poder ser imitadores de Cristo como la gente nos imite a nosotros. Hay gente que no va a escuchar de Jesús en estos días, pero mire, lo va a ver a usted. Más hay gente que no conoce de Dios, pero lo va a ver a usted. Sea usted un ejemplo a seguir. Tengo más de 20 años como cristiano, como creyente. Y créeme que me ha costado a mí. Pero he visto a través de estos años cómo gente me ha llegado con mensajes que ni yo mismo me imaginaba. Hace algunos años en un cumpleaños pasaba mi día, no llegaron los regalos de usted, no llegó su regalo, no llegó su mensaje. Pero bueno, ya era un día de mi cumpleaños y ya era tarde. Y me llegó un mensaje a mi celular de un ex compañero del bachilleres. Y me decía, Gustavo, sigue haciendo lo que haces, porque tienes una gran responsabilidad de enseñar, de transmitir un mensaje. Y en el poco tiempo que te conocí, y ahora veo que si eres un ejemplo a seguir. Cuando terminé de leerlo dije, wow, no me imaginaba
lo que yo hacía era visto por algunas personas. Así usted, el ejemplo que da o la manera en que vive, no sabe el efecto que puede estar transmitiendo a otras personas. Siga buenos ejemplos, sea digno de ser imitable usted. Haga lo que le agrada a Dios. Tenga su tiempo de lectura. Haga que sus hijos tengan un tiempo de lectura o que vean mensajes que les nutra a ellos. Pero esté al pendiente de ellos, de qué se alimentan a ellos, para que sigan su ejemplo. Ustedes tal vez, o hay gente que no ha visto el andar de Jesús, pero lo ha visto usted cómo anda. El mundo necesita ver a Dios, hoy más que nunca. La gente necesita de Dios. Y te voy a dar una invitación, iglesia. Tu vida, tu cristianismo, tienes que mostrarlo hoy en día. Las congregaciones o los edificios se cerraron, pero te decía la semana antepasada, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Así es, usted y yo, a donde quiera que vayamos, allí está la iglesia. La iglesia. Se necesita quien les modele a la gente, a la sociedad, y les diga sin palabras cómo es Cristo. La gente necesita de eso. La gente necesita de saber de Dios, cómo es Dios. ¿Y saben qué? Tal vez seas tú la única persona que les muestre. Hazlo. Te invito, te animo. Ahora, mira, siempre me han dicho que soy muy preguntón. Y es cierto, soy bien preguntón. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se comportaría o qué cambios tendría una persona, ya sea conocida tuya, amistad tuya, que se ha hecho creyente o que es nuevo creyente, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Qué cambios tendría si te imitara a ti? ¿Cómo sería? ¿Lo llevaría a ser feliz o realmente lo llevaría a fracasar en su vida como cristiano? Por eso te digo, hay que dar buenos ejemplos, porque hay gente que está reconociendo a Jesús como su Señor de sus vidas hoy en estos tiempos. Hoy en esos tiempos que la gente está buscando de Dios, porque el único ayuda y socorro no viene del gobierno, no viene del ESMA, viene de Dios. ¿Estamos? ¿Se da cuenta en qué posición nos ponemos con esta pregunta? Por eso le animo, así como el apóstol Pablo nos dice, sean imitadores de Cristo, imítenme a mí. Ahora, mencioné nada más a una persona recién convertida o recién convencida de Dios. Pero ¿qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con su hermano? ¿Qué pasa con su papá, su mamá? Si se hicieran creyentes y voltearan a verlo a usted, ¿cómo sería su vida? Ahora, es cierto, hoy no podemos salir, nos quedamos en casa. Pero ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo le hablan sus hijos a su mamá? ¿Cómo le responden? Y seguramente cuando hay molestias es porque como papás les hemos dado esos ejemplos. Qué triste, pero es la realidad. Nuestros hijos imitan lo que hacemos nosotros. No le imitan al vecino, le imitan ahí en casa. Y hoy que tenemos más tiempo allí en nuestro hogar, por eso les he compartido, allí en nuestro hogar es donde tenemos que empezar a ser parte de esa transformación que Dios quiere hacer a su iglesia, a su congregación, a sus hijos, a sus creyentes, a sus seguidores. Y como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, de los cuales usted debería ser el primero en transformar, en vivir esos cambios que Dios quiere para su vida. Debemos ser imitables, sí, no por nuestra perfección, aún a pesar de nuestra imperfección, porque créame, no somos perfectos, pero aún allí podemos ser ejemplos para ser imitables. Seguramente usted dirá, ¿yo? ¿Tavo? ¿Que me imiten? Pero si me falta mucho. Es cierto, a pesar de que le falte mucho a usted o me falte mucho a mí, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, usted puede ser un ejemplo para alguien en algo. En tu casa necesitas ser imitable, papá. En tu casa necesitas ser imitable, mamá.
Necesitamos ser modelos para nuestros hijos. En tu trabajo necesitas ser un ejemplo a seguir. De inicio, ser puntual. En la iglesia o en la congregación necesitas ser un ejemplo. ¿Cómo? Bueno, cuando regresemos. Todavía no regresamos, ¿verdad? Pero cuando regresemos, llega puntual. Llega a tiempo. Y no te quedes en tu casa. 6 semanas ya te quedas en tu casa. Cuando regresemos, no te quedes en tu casa. Regresa. Cuando sales de tu casa, cuando vas a un mall, a un centro comercial, tienes que ser ejemplo. Paga, fórmate y toma tu distancia. Ejemplos a seguir. Seamos buenos ejemplos, iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice: evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes de ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, en tu modo de portarte o de comportarte, en tu manera de amar, en tu fe y en tu pobreza de vida. ¡Wow! ¿Qué ejemplo nos invita Timoteo para que sigamos? No te menosprecien lo que tú crees. Comparte tu fe, comparte tu manera de hablar, comparte tu manera de comportarte. Tu fe, transmítela y sobre todo, que sea pura tu vida. ¿Qué es lo que nos dice aquí, 1 Timoteo? ¿Cómo hablas en casa? ¿Cómo hablas en tu trabajo? ¿Cómo hablas con tus amistades? Mira, y te voy a decir con alevosía porque tengo las manos aquí, o los pelos, por así decirlo. A veces somos unos en casa y otros fuera. Pero ¿por qué no ser el mismo? Cuando Dios te transforma, eres el mismo aquí, allá y acullá y más acullá. Así es como tenemos que comportarnos. Pero seguramente no sucede. Y te invito el día de hoy a que le digas a Dios dónde has batallado, en qué áreas. Tal vez en tu manera de hablar. Y no me refiero a que hables puras diosidades, no. Me refiero a que seas íntegro, honesto. Porque mira, tal vez en tu trabajo te comportas de una manera y en tu casa de otra. Pero ¿por qué no ser la misma persona? Cuando Dios nos llama a hacer luz, y no solamente afuera, sino en nuestro hogar. Seamos luz. En tu conducta, cómo nos movemos, cuáles son nuestras acciones, cómo vivimos. Cuando dice ahí Timoteo, amar. Y me refiero al amor ágape. Un amor que se da sin condición, sin esperar nada a cambio, sin recibir o querer nada especial. Tu fe, habla de tus convicciones, de qué estás convencido, habla de la fidelidad de Dios. Miren, 6 semanas y he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en mi familia. Dios ha sido fiel y no me ha dejado en ningún momento. Cuando veo cerca el contagio, miren, me pongo en manos de Dios. Pero he visto su fidelidad, de eso habla de tu fe. O eres de la secreta. Fíjate, 6 semanas en casa, seguramente si eres de la secreta, porque a lo mejor tus vecinos todavía no saben que eres cristiano o que eres creyente. Pero exprésalo, que la gente sepa que eres cristiano, que la gente sepa que confías y amas a Dios. La santidad, les decía, no es que nos pongamos una aureola, es tu manera de hablar, en el sentido de que lo que hables, tu manera de actuar. Eso es vivir en santidad o en pureza. Si yo hablo y pongo en el Face de que amo a Dios, pero me la paso gritándole a mi esposa, no es congruente. No habla de una pureza. Pero si yo subo un versículo y digo que amo a Dios y hago esto, hago aquello por beneficio de la sociedad o beneficio de familias, sí creo que va de acuerdo. Entonces, eso es lo que habla Timoteo en el capítulo 4 de lo que es la pureza. Ok, ya casi voy a mitad del mensaje. Seguramente te preguntarás, bueno, y yo, pues ¿para qué me sirve eso de ser yo imitadora? O que me imiten, a ver, ¿para qué me sirve? Te voy a decir por qué. Y es lo que te decía hace un momento. Hay gente que nos está observando. Hay gente que nos está viendo. Hay gente que nos está detallando lo que hacemos. Sí. Hay gente que está viendo de qué material estás hecho. Hoy hay gente que ha tronado en su
creer en sus creencias. Hay gente que ha entrado en desesperación, en angustia, en ansiedad. Y la gente nos está observando. Cuando a mí la gente me pregunta, oye, Tavo, ¿no tienes miedo de ser contagiado? Le digo, sí, sí tengo miedo, pero también tengo que cuidarme y tengo que poner mi confianza en Dios. Pero si no lo hago yo, no quiero que hablen de lo que mal de quien yo estoy creyendo. Y si Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo, y si tengo yo un llamado a servir, ¿por qué no? Te aseguro una cosa, no tengo 20 años, no tengo 30, tengo 50 años. Y tal vez por mi condición debería estar en casa, pero tengo un llamado de Dios. Y seguramente tú tienes un llamado de Dios a servir, hazlo. Aún allí desde tu trinchera, aún allí desde tu hogar, ayuda a otros que tal vez están pasando por situaciones de alguna pérdida en su hogar. Ayúdales. Tú tienes la herramienta, ¿sabes por qué? Porque la fuente está en ti. Y como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y la gente tiene sed, necesita ser saciado. Y tú tienes la respuesta. Tú eres un ejemplo. Transmite ese mensaje de Dios. Seguro, pastor, a mí me están imitando. Sí, créelo, te están imitando y seguramente no eres el mejor ejemplo. Si no lo crees, inicia viéndote en el espejo. No te creas. No, claro que nadie quiere tu fealdad. No es cierto, es broma. Si tienes hijos, obsérvalos, vélos, cómo se relacionan ellos, cómo se desenvuelven ellos. Te aseguro, hay gente que te está detallando, te está checando, te está haciendo un checklist todos los días de la gente, de cómo eres, de cómo te comportas, qué subes al Face. Y cuando haces algo bueno, la gente te va a imitar. Pero también si haces algo malo, la gente te va a imitar. Pero hagamos lo bueno, hagámoslo. Iglesia, estamos equipados. Estamos nutridos de la buena palabra, de la buena doctrina, para ser dignos de imitar. Entonces, así como seguimos el ejemplo de Cristo, sigamos el ejemplo para que otros vean en nosotros un ejemplo a seguir. Te observan, te ven como modelo. Sí, como modelo te ven. Hay alguien en tu casa o fuera de tu casa que se están viendo. Y mira, haz cosas buenas. Hace muchos años yo trabajaba en un gran almacén de aquí de la ciudad. Hoy ya son varios almacenes. Pero recuerdo que entré yo a trabajar allí. Pues era un inexperto, era chavo. Y había muchas cosas que para mí eran bien difíciles. Bien difíciles. Y me acuerdo que estaba en un departamento y vi como un hombre empezó a instalar loseta. Y para mí era lo más difícil instalar loseta. Pero miren, no perdí nada de cómo se instalaba. Tan es así que aprendí. Y hoy hasta me pagan por instalar loseta. Entonces, miren, hay cosas que son difíciles para ti. Pero fíjate en alguien que lo esté llevando a cabo. Y te aseguro una cosa, vas a aprender. Hay muchas cosas difíciles de las que yo he aprendido viendo. He visto ejemplos a seguir y he aprendido. Uno de ellos es que los país de queso, creo que en Juárez nadie los hace como yo. Nadie. Y me fijé un día en alguien que lo estaba haciendo, cómo lo llevó a cabo. Y miren, hoy superé al maestro. Una vez hice un viaje a la ciudad de Mexicali y me invitaron a comer. Hicieron tacos de pescado. Miren, estuve desde que iniciaron a prepararlos. Cuando regresé a Juárez, ¿qué creen que hice? Tacos de pescado. Y salen, híjole, le estoy antojando, ¿va? Le estoy antojando. Yo sé que le estoy antojando, pero bueno, vamos a seguir. Carros, pero la luz está en rojo. ¿Qué haces? ¿Te paras o sigues? Mira, la gente se está viendo. Sé digno de imitar, pero de cosas buenas. Es bueno. Nuestro mayor modelo, ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro mayor modelo a seguir. Pablo decía, yo sigo a Cristo como mi ejemplo.
¿Y sabes por qué debemos de seguir a Cristo? Porque Él no te va a defraudar. Jamás te va a defraudar Cristo. Jesús jamás te va a defraudar. Tal vez probablemente yo te defraude. Tal vez probablemente te defraude tu vecino. Pero Jesús jamás te va a defraudar. Por eso el apóstol Pablo bien enfáticamente decía, yo sigo el ejemplo de Cristo. Pero como sabía él que él no le defraudaba y lo que él hacía traía beneficios a su vida y él quería impactar a otros, decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer, iglesia, el día de hoy, o en esos tiempos aún allí en casa, seamos imitadores de Cristo. Se necesita que en estos tiempos la congregación, la iglesia, modele, seamos imitables, muestre a Jesús en lo que hace. Muestre su amor, muestre su gozo, muestre su paz. La gente está desesperada en sus hogares, ya quisieran salir. Muéstrales tu paz. Esa paz que no pueden conseguir ahí en la esquina ni en la tiendita. Muéstrales la paz, pero sobre todo muéstrales la fuente de paz, que es a Jesús. Tú tienes la respuesta a muchas necesidades de la ciudad. No las escondas. Cuando la palabra de Dios dice que aquel que esconde una lámpara bajo su cama, no, tenemos que subirla al lugar más alto para que la gente voltee y vea la luz, esa luz que llegó a tu hogar, esa luz que llegó a tu casa. Eso es lo que tenemos que enseñar. Muéstrale la bondad de Dios a tu vida, muéstraselas a tus vecinos, a tus conocidos, a tu familia. Muéstrale lo bueno que ha sido Dios en tu vida. Por 40 días he puesto yo, Dios ha sido bueno. Y lo ha sido en todo momento. 40 días donde he estado bajo la mano de Dios. Mi esposa, mis hijas, he visto la mano de Dios. Y aún así, si llegara a ser contagiado, espero que no, yo puedo decir, Dios tiene control de esta situación. Claro que no lo quiero. Claro que no. Pero aún así, hablo de la bondad de Dios. Hablo de mi fe, de lo manso que ha sido Dios en mi vida para conmigo. Pero sobre todo, hablo de la templanza de Dios que ha transmitido a mi vida. Me ha dado una templanza el Señor a mi vida, a mi esposa, a mi familia. ¿Por qué? Porque he depositado mi confianza en Dios. Mi seguridad no está en cuándo regresemos. Mi seguridad no está en cuándo se va a acabar. Mi seguridad está en Dios. Y si aún 30 días tengo que estar en mi casa reposando o guardado, tengo que confiar en Dios, porque de Él emana todo lo bueno, todo lo agradable, de Él emana. Por eso, así como el apóstol decía, yo lo puedo decir también, yo imito a Jesús. Fíjense, Jesús cuando estaba en la cruz, proferaba o salía de sus labios. Ninguna maldición salía cuando era él maldecido en la cruz. Cristo fue tentado en todo, pero jamás pecó. Cristo nos dio el mejor ejemplo de humildad. Cristo nos dio el mejor ejemplo de obediencia. Y dice la Escritura que obediencia hasta la cruz. Y una muerte horrible. Pero era necesario, Jesucristo lo dijo, es necesario. Yo para esto he nacido. Por eso el día de hoy que celebramos la comunión, traigo a colación esto. Allí en la cruz Jesús era maldecido, era vituperiado, era escupido y jamás de sus labios salió algo o un mal ejemplo a seguir. Al contrario, aún allí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate cómo no imitar a este hombre. Y más hoy en día que somos a veces menospreciados. La iglesia en muchos sentidos ha sido menospreciada. Pero a veces somos menospreciados por los que damos. La única forma, iglesia, de imitar a alguien es teniendo una relación con esa persona. Por eso en estas 6 semanas, créeme que mi relación con Dios ha sido totalmente diferente. Y yo te invito a ti, tal vez no conoces de Dios, o tal vez no conoces a Jesús.
Y te invito a que inicies una relación con Él. Sí, ahí en tu hogar. Y te aseguro, te quiero guiar para que inicies esta relación. Yo hace más de 20 años inicié. Y de lo cual no me arrepiento. A pesar de días malos. A pesar de días horribles. No me arrepiento de esa decisión de haber seguido y de seguir a Jesús. Te invito a que inicies una relación con Jesús. Es necesario que conozcas a Jesús. Te conviene, y en el buen sentido de la palabra, te conviene conocer a Jesús. Y te invito a que lo imites a Él. Seguramente veo respuestas afirmativas. Te voy a pedir ahí en tu hogar, en tu casa, donde quiera que estés, tal vez ando afuera y estás viendo o escuchando el mensaje. Si quieres iniciar una relación con Jesús, te voy a pedir que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, reconozco que no soy una persona digna de ejemplo, pero quiero imitarte a ti. Perdóname por todo lo malo que he sido. Perdona mis pecados. Hazme nueva criatura. Te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración sencilla, una oración tal vez simple, no se abrió el cielo de... Pero te aseguro una cosa, si lo hiciste de manera fidedigna, Jesús vino a tu corazón. Jesús está allí en tu corazón. Pero también quiero que Jesús se quede allí en tu hogar, para que sigas su ejemplo. Ahora deja. Quiero orar por ti, que inicias como una persona nueva, como una criatura nueva, como dice la Escritura. Pero también quiero orar por ti allí en tu hogar. Y si eres del sector salud, también quiero orar. Quiero interceder por tu vida, por tu trabajo, por tu labor que estás haciendo para nuestra sociedad que es tan importante. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Jorge, te lo dije ayer, Dios tiene control de tu situación. A ti, Manuel Arango, mi hermano, Dios tiene control de tu situación. Y a Elba, y a cada persona que pudiera estar contagiada, confíen en Dios. Y así como te decía ayer a través de un versículo, te decía, amigo mío, deja todas tus preocupaciones en Dios, porque de Él emana lo bueno. Quiero orar por ti, Jorge, Manuel, por Isaí, por Nayeli, por Vicky, por Olga. Y si tienes una petición, ponla ahí en tus comentarios, que después quiero orar por ustedes. Pero quiero que quienes estamos en casa, oremos por esas personas y por personas del sector salud, médicos. Si tienes conocidos, empieza a orar por ellos. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, y que llegue a estos hogares, Señor, y empieces a tomar control de la situación, Señor. No han presentado signos o síntomas difíciles, Señor, pero sé que tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Bendíceles con tu presencia, Señor. Oramos por los médicos, Señor. Oramos por los enfermeros. Oramos por todo ese voluntariado, Señor, que se ha sumado a la fila, Señor, con ese riesgo alto, Señor. Oramos por ellos. Tu Espíritu Santo, Señor, cada área de sus vidas sean fortalecidas. Y por cada familia y en su hogar, Señor, bendíceles con tu presencia. A quienes tomaron la decisión de seguirte, Señor, y empezar una relación contigo, Señor, bendíceles. Bendíceles con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Eres bueno, Señor. Te doy la honra y la gloria, porque eres bueno. Casi concluyo con esto. 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17 dice:
Por tanto, les ruego que me imiten, que sea ejemplo yo. Así como yo mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual él les recordará cómo es mi vida en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las congregaciones o en todas las iglesias. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo. Qué responsabilidad de mandar a alguien y decirles, les envío a Timoteo, a quien yo quiero, a quien yo conozco y que es fiel en Dios. Él les va a recordar y les va a decir cómo me comporto allá, acullá y allá. Por eso les digo, seamos ejemplos. Mira, con eso concluyo. Si usted y yo queremos imitar a Jesús, a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Él. Y la gente que quiera conocer a Jesús, tienen que voltearte a ver a ti, para que en ti vean a Jesús. Gracias. Gracias tú que escuchaste este mensaje. Compártelo. Seguramente hay gente o conocidos tuyos que necesitan esta palabra de ánimo, de esperanza, para que inicien una relación con Jesús. Comparte de tu fe. Y como les decía al principio, hoy es un domingo especial porque es el primer domingo de mayo. Si mi madre estuviera, él cumpliría 83, 84 años. Pero el Señor la mandó llamar hace ya varios años. Hoy un 3 de mayo. Hoy es la Santa Cena. Todos somos llamados. Y si tú iniciaste una relación, también tú eres invitado. Si tienes ahí jugo en tu casa, un pan, y si no lo tienes, mira, con agua. Y si no tienes pan, una galleta, salada, o Marías, o emperador, lo que tengas. Entonces, te voy a invitar a que el día de hoy participemos y hagamos este memorial. Apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11. Me lo busco. Aquí está. Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Lo que el Señor Jesús me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en favor, háganlo cuantas veces quieran, acordándose de mí. Esta noche Jesús estaba con sus discípulos, como dice, en el aposento alto. Decía, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y literalmente, horas después, su cuerpo iba a ser partido, latigado, lacerado con latigazos. Pero dice que su cuerpo era para beneficio de nosotros. Ahí en su casa tome su pan, su bolillo y pártalo, compártalo con sus hijos. O tal vez usted esté solo. Les comparto a ustedes que están aquí. Y usted allí en la comunidad de su casa, damos gracias a Dios. Jesús se entregó a sí mismo, dio su vida por usted, para la salvación de su vida. Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido.
era necesario que Él muriera en la cruz, estuviera 3 días y el tercer día resucitara, pero era necesario entregar su cuerpo. Y la verdad, las imágenes de la película de Mel Gibson quedan cortas con el sufrimiento que vivió Jesús, pero lo hizo por amor. Y hoy recordamos ese sacrificio de Jesús. Demos gracias. Buen Dios y Padre, te doy gracias por haber mandado a Jesús. Pero sobre todo, Jesús, gracias porque fuiste obediente hasta la muerte, y muerte cruel ahí en la cruz. Gracias por tu sacrificio, porque como oveja que iba al matadero, ni una palabra salió de ti. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio. Amén. ¿Podemos participar? Después de haber comido el pan, Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi copa, que representa mi sangre del nuevo pacto. Y la Escritura dice que su cuerpo no pudo contener ni una gota de sangre de su cuerpo. La entregó para rescate de muchos. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para que fuera saldada una deuda que usted y yo teníamos, era necesaria una sangre sin mancha y sin pecado. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan también lo dijo. Ese es el nuevo pacto en su sangre. Y es un recordatorio que nos dice: háganlo todas las veces hasta que yo regrese. Y un día estaremos delante de su presencia celebrando la comunión delante de Él. Mientras tanto, hoy lo recordamos y damos gracias a Dios por su sacrificio, un sacrificio perfecto. Ya no hay necesidad de otro sacrificio más. Él dijo: consumado es. Damos gracias. Padre, te doy gracias por Jesús. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado, y la que al derramar, morir y al tercer día resucitar es lo que nos da entrada a la vida eterna. Gracias. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo y a Jesús. Gracias por ser obediente hasta la muerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, concluyo con lo siguiente: si queremos imitar a Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. De esa manera seremos o llegaremos a ser personas dignas de imitar. Inicie hoy, le invito a que inicie hoy a ser ejemplo, pero a buscar hacer buenos ejemplos de otras personas. No sé si vamos a conectarnos allá con Pablo, no lo sé. Si es así, no se desconecte. Pero mire, termino con esto. Quiero felicitar de manera especial a quienes cumplieron en el mes de abril años. Gracias a Dios por su vida, porque le ha dado un año más. Bendiciones. Oro por usted y sé que muchos estamos orando por usted. Dios le prospere, le bendiga de manera sobrenatural en su vida. Y le invito, sea ejemplo, aún con un año más. El pastel no lo debemos para cuando regresemos. Así es que también, mire, vaya a la página de Hope Kids. Ahí está la clase para sus niños. Visítela. También más tarde el mensaje de hoy se subirá a YouTube para que lo compartan. Así es que, y también en la semana vea y espere noticias de nuestra congregación y sobre todo actividades que podamos tener en la semana vía las redes sociales. Que tenga muy bonita tarde y recuerde, si usted quiere ayudar o si usted quiere participar ayudando con las finanzas,
traiga sus diezmos o traiga sus ofrendas el jueves, viernes o sábado de 10 a 12 de mediodía. Le agradezco mucho, que tenga muy bonita tarde. Invítese a comer y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.